Bueno, pues vamos a por Gwyn. Vamos a por Gwyn, vamos a por el último boss. En el horno de la llama original, a por el último boss de Dark Souls Remaster. No es un boss excesivamente difícil, aunque si estás viendo este vídeo es porque se te está complicando. La verdad es que es complicadillo, ¿vale? Pero básicamente vais a ver en mi combate que yo no soy un gran jugador de Souls, ¿vale? Se me da bastante mal, soy muy manco, muero 200 veces, pero soy tan cabezón y tengo la paciencia que Miyazaki me exige para que me da igual morir 100 veces, que yo voy a seguir y a seguir intentándolo hasta que a base de aprendizaje puede que te cueste más, puede que te cueste menos, pero consigas acabar un Dark Souls, que es de verdad una cosa que, no sé, te reconforta y te sientes como realizado. Y así es como un poco de filosofía de vida, digamos. Es verdad, o sea, hay gente que dice, no me gustan los juegos de la saga Souls, pues porque son muy difíciles. Y hay gente que los ha comprado, yo me he comprado el Bloodborne tal, y lo he devuelto, tío, y lo llevan al game otra vez y lo devuelven en segunda mano, porque es verdad, es filosofía de vida. Hay gente que se atasca, que ve que es demasiado difícil y dice, esto no es para mí. Y ¿sabes lo que pasa? Que Miyazaki nos exige esfuerzo. Nos exige que veamos cosas que de verdad, que sientas que son imposibles. Porque yo jugando a Soul, yo creo que si os gustan los Soul, sientes que son cosas imposibles y aún así las hemos sacado adelante a base de paciencia, a base de intentarlo. Y en fin, de verdad, a lo mejor me estoy poniendo un poquito filosófico, pero es así. La saga Souls viene muy bien para la vida. Porque si algo se te está complicando, algo te está pareciendo casi imposible, como puede ser ahora mismo matar a este boss, que sepáis de verdad que a base de intentarlo, pues cada vez lo vais a hacer un poquito mejor. Hay un ataque ahora mismo, por ejemplo, el que te agarra, pues ya te lo has aprendido, ya no te agarra a Gwyn, ¿vale? Y poco a poco cada vez vais logrando hacerlo mejor, ¿vale? Bueno, me dejo enrollar. Básicamente, ¿cómo mato yo a Gwyn? Pues mira, este es un truquito que tenéis que utilizar. Hay columnas en el escenario y hay montañitas de sal de piedra donde el tío se atasca y es un gran sitio, fíjate cómo salto por encima directamente, para curarte, tío. Y es básico en los bosses, curarte. Este es otro truco que casi me sale, que es que él esté un poquito alto y tú un poquito más bajo, porque, tío, sus espadas, no sé si lo habéis visto, no te dan. Fijar qué cera le he dado, que le he quitado media vida, aunque no os hayáis dado cuenta, lo podéis rebobinar. Aquí hay otra especie de montañita, igual. Hubo una partida justo antes de esta que casi le mato ahí, tío, porque, ¿ves? Digamos que él es un poquito más alto que tú. Pues si consigues que se ponga en algún sitio una montañita un poquito encima de ti, sus espadas no te dan, mira, si es que eres muy bajito, tío. Y tú a él sí. En fin, es una tontería, pero es un poco truco. El resto, echarme para atrás, cuidado y que no me agarre, ¿ves? Cuando te haces ataque de agarre. Siempre saltar para atrás. Mira, me ha agarrado, tío. Porque le quedaba poco y ya pensé que le podía dar el último golpe. Pero bueno, esa base de insistencia y tal. ¿Ves? Ahí se ha equivocado el golpe. Es raro que haya fallado ese golpe. Se ha quedado ahí donde la piedra. Y básicamente es esto, amigos. Saltar para atrás y cuando podáis le dais algún golpe, como ahora, y lo matáis. Bueno, en fin. Es indescriptible la sensación y el cuerpo que se te queda cuando acabas un Souls después de haber muerto tantas veces y que lo has conseguido. Por tus narices, aunque hayas ido mirando guía, gente que te ayude, gente que te aconseja, lo has hecho tú y lo has conseguido tú. Así que enhorabuena si habéis acabado un Souls, esto es una droga, hay muchos, os animo con todo. Y dentro de poco llega el Elden Ring, no os quiero contar, subiré vídeos al canal, en fin, nos vemos.